En este caso, los datos que analizaremos va a ser acerca de la empresa CGE, que contienen básicamente los ítems servicio, amperaje e IVA. La variable cualitativa, en este caso servicio, la variable cuantitativa discreta, amperaje, así como también la variable cualitativa IVA. En este caso vendría siendo continua. La diferencia entre los datos continuo y discreto está en que generalmente los continuos están definidos con decimales, mientras que los discretos solamente toman valores puntuales para cierto rango o cierto punto de valor. En este caso vendría siendo 10, 0, 6000 y también 50. Bien. Habiendo hecho esto, nosotros procedemos a guardar en un formato para que lo pueda leer el programa R. En este caso lo vamos a guardar como el formato va a ser en ms2, texto ms2. Habiendo realizado el guardado de la información, hay que considerar que Excel, o mejor dicho, el programa en R trabaja con puntos y no con decimales. Entonces, si están con coma en este caso, ocupado como decimal, se va a generar un error. Aquí tiene que haber un punto. Siempre debe ser así porque el programa R trabaja de esa manera. Bien. Procedemos a pegar el programa en sí al editor en R. Bueno, esto se hace de la manera en la que se obtiene en archivo nuevo script y obtenemos esta ventana la cual va a contener el programa. El script 1 define los datos indexados. Aquí lo que vamos a leer son los datos a partir del comando read. Aquí entre comillas se coloca la dirección, teniendo presente que la barra tiene que estar dirigida en sentido derecho, en la inclinación derecha y no izquierda, dado que esto genera un error. Control Z. Ya. Entonces procedemos a calcular los datos ingresados por control R. Leemos los datos guardados en el sistema. Nótese que la dirección está contenida en donde hemos guardado el archivo del Excel en formato ms2. En este caso lo guardé en escritorio. Bien, habiendo leído los datos, vamos a obtener el indexado en X1, en X2, X3 y leemos los datos indexados por los valores llamados servicio, amperaje e IVA, que son los valores cuantitativo, continuo y discreto, y cualitativo, que vendría siendo el servicio, dato servicio. Ya, entonces vamos a dirigirnos al trabajo, leemos los datos y nos vamos al uso o al estudio de la variable. En este caso vamos a revisar la variable cualitativa. Nos piden aquí la variable cualitativa, nos piden realizar una tabla de distribución de frecuencias para variable cualitativa servicio. Lo que vamos a obtener son los datos a partir de los comandos. En este caso el script 1.1 va a leer va a crear una tabla llamada cualitativa servicio. Leemos los datos en tabla. Aquí me dice que hay un valor de error en CG. Vamos a revisar qué pasó acá. Vamos a revisar esto. Dice teclas true. Bueno, head class true. Bueno, aquí sí, creo que es eso. Ok, ya, habiendo leído los datos, X1 lo que hace es definir a partir de los valores, o nombra los valores en C, de tal manera que vamos a poder
crear una tabla en la cual contiene los títulos arriendo de medidor, certificado de emergencia público, empalme y reemplazo. FI, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia absoluta relativa. De esta manera, los datos obtenidos los pasamos a la variable FI, es decir, a la frecuencia absoluta, frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa, relativa acumulada, y los enviamos a una tabla. De esta manera, el ítem de variable cualitativa de tabla de distribución se obtiene y se grafica por medio de R. Ahora bien, nos piden calcular ahora el gráfico cualitativo de porción, que es un gráfico que consta de una distribución por porciones. En este caso, verde vendría siendo arriendo de medidor, certificado, emergencia público, empalme. Nos dirigimos a R y nos dirigimos al programa. Control R. Mantenemos control y presionamos R, de tal manera de que el programa empiece a leer los comandos ingresados por el script. Aquí vamos a crear una función o un valor llamado por, que más que nada redondea los valores ingresados por el valor al cual hemos llamado pro, que es igual a la tabla proporcionada por los datos ingresados por tabla 1. Bien. Ok, generamos el valor y creamos la leyenda. Aquí, como vemos, se generó un pequeño problema debido a que hemos no. Esto se debe a que la ventana que hemos hecho, vamos a reducir esto, vamos a sacarlo, vamos a volver a hacerlo, si nosotros aumentamos el tamaño de la pantalla, luego lo minimizamos y recién presionamos el comando legend, nos va a generar la leyenda como corresponde en su respectiva posición. Bien, luego de eso vamos al script 2.1 y de script 2.1 vamos a bajar. Nos pide trabajar con la variable cuantitativa discreta en R. Entonces lo que va a hacer es leer los datos, lo ingresa a una tabla llamada tabla. Luego, de igual manera, se crea una función llamada una FI mayúscula, HI mayúscula, que son la frecuencia absoluta, absoluta acumulada, la relativa, relativa acumulada. Vamos a enviar los datos ingresados y vamos a crear la tabla, de igual manera como lo hicimos anteriormente. Entonces nos vamos al script 2.1. 2.1, leemos los datos. Ok, leemos el tamaño n, 50, un FI con zoom, HI, XI, 50, y leemos los datos y creamos la tabla y bueno, generamos una tabla llamada write tabla, que básicamente almacena los datos en un Excel. Ya, esto lo que ha hecho es generar por medio del comando, a ver lo que estamos haciendo, medio de resumen, es una tabla de distribución a través del comando R para datos de variable cuantitativa discreta. Ya, procedemos a hacer la medida de resumen de variable cuantitativa discreta. Bueno, aquí me piden la mediana, el promedio. Vamos a generar eso y me piden graficar. Creo un gráfico a partir de esto. Vamos al 2.1. Perdón, medida de resumen 2.2.
medida de resumen de la variable cuantitativa discreta. 2.2. Ok. Leemos los datos, generamos un aquí 2 nuevamente, el tamaño, la medida o la mediana por medio del comando median, quintil, el F2, perdón, el percentil 20, el percentil 65, el percentil 80 y la desviación estándar por el comando cd, así como también la moda y un valor o una función llamada ux, que esa va a calcular va a permitir calcular la moda. Luego creamos un RI, que es el recorrido intercuartil, que básicamente la resta del cuartil 75 menos el cuartil 25. El cálculo de la función z, en este caso me dio menos 0.533. La simetría, el de kurtosis, obtenido de este dato por medio del comando kurtosis. Entonces, el script 2.2, calculamos los percentiles, la desviación estándar, la moda, la simetría, la kurtosis, el valor de la kurtosis de los datos ingresados por la tabla CG. El script 2.2 crea las medidas de resumen, que son el promedio, la mediana, pero aquí lo que estamos calculando es el amperaje. Vamos a revisar eso, cómo da el amperaje. Entonces nos vamos a 2.3, vamos a revisar esto, 2.2, ya pasamos, ya calculamos esto. Aquí lo que vamos a analizar son los datos obtenidos. Aquí vamos a realizar un gráfico de las variables cuantitativas discretas. Es un gráfico en la cual se muestran los servicios en suministro de energía de una fecha en donde los servicios CGE van a estar en el eje Y y el amperaje en el eje X. Bien, ahora nos dirigimos al programa R y vamos al comando. Vamos a mover esto. Entonces generamos un porción 2 y un bar plot que va a graficar los datos entregados por el comando R. En este caso tenemos servicios CGE y el amperaje. Algo importante es que los valores aquí, como son discretos, toma valores 0, 10, 50 y 6000. Omitiendo los datos que hay en el intermedio entre 0 y 10, entre 10 y 50 y 50 y 6000. A diferencia de los valores continuos, que toma todos los valores, en cambio aquí solamente presenta valores específicos, para este caso en particular. El script 3.1, sigamos, me pide o trabaja con la variable cuantitativa continua. Aquí vamos a ver los valores del IVA, en los cuales vamos a obtener la tabla de distribución, las medidas de resumen, así como también el gráfico. La interpretación está aquí. Bueno, lo importante aquí es el gráfico, que es la parte 3.3. Ya, entonces vamos lo mismo con el 3.1, creo que 3.1. Tabla de distribución, control R, el micmax, la amplitud, la frecuencia, la tabla de distribución. A lo mejor ya estoy ocupando ese comando. Lo importante que aquí es que hemos podido obtener los valores continuos o la tabla de distribución para valores cuantitativo continuo, en este caso el IVA. Aquí está el gráfico, aquí está la tabla que nos piden. De esta manera obtenemos el resultado. Ahora vamos a calcular las medidas de resumen. Las medidas de resumen van a ser, primero leemos los datos, el tamaño, el promedio, la mediana, el cuartil,
el percentil 20, percentil 65, el 80 la desviación estándar, coeficiente de variación, la moda, el recorrido intercuartil, la simetría, la kurtosis, así como también el valor de z para un valor en específico. Procedemos a calcular nuevamente el gráfico, control R, de tal manera que por medio de un rango vamos a calcular la amplitud. El 3.3 es vamos a crear un bar plot que nos grafica. En este caso vendría siendo la caja, gráfico de caja, donde nos muestra el recorrido intercuartil. Vemos que el valor mínimo bordea entre 0, diría que, bueno, si este es 20.000, 10.000, ¿cierto? La mitad es 5.000, puede ser entre 2.000 y 3.000. En este caso, el recorrido intercuartil es el recorrido es el percentil 25. Y lo habíamos calculado que el percentil 25, bueno, aquí me da 1750. El percentil 25 debe estar en 2000 aproximadamente. Y el 75, bueno, aquí está 20.000, aquí es 30.000, puede ser 38.000. De tal forma que el recorrido intercuartil es 20.000. Lo voy a recorrer. Bueno, aquí dice que es 33.865, que es la diferencia entre el percentil 75 menos el percentil 25. En este caso me da 33.865. Vendría siendo el valor que está justo encima de 20.000, que yo lo veo 20.000, pero parece que está por sobre 20.000. Ya. El gráfico de caja. Ya. Bueno. El gráfico que teníamos en el script 3.3, porque creo que nos saltamos al diagrama de caja, al 3.3, que vendría siendo el box plot, no. Creo que en el 3.3. Bueno, vamos a tener que hacerlo de nuevo. Control R, 3.3. Min max, amplitud, historia, x límite y límite. Color red, mucha energía. Y obtenemos este gráfico. Aquí se muestra claramente lo que es un valor que es continuo. Muestra los valores del precio del IVA en pesos y la frecuencia que va desde 0, creo que hay hasta en 20. Es decir que generalmente hay 20 valores en los cuales está contenido un valor entre 10.000 y 20.000, vendría siendo un valor entre aproximadamente 10 y 0 en 60.000 pesos. Entonces obtuvimos el gráfico para variable continua y la caja boxplot, que vendría siendo el comando que permite graficar la caja donde se puede determinar los valores del recorrido intercuartil. Bien, entonces este es el boxplot. Ok, ahora vamos al script 4.1, es el último, si mal no recuerdo. El gráfico 4.1 o el script me pide variables de doble entrada. No, igual que en el caso anterior, tenemos un x2, un x3, tenemos un máximo, una amplitud, los límites, generamos una tabla
el gráfico, y bueno, por medio de los comandos add margins y in ftable vamos a poder calcular los valores de las frecuencias marginales. Graficamos eso y vemos el resultado final. Bien, vamos a R nuevamente y presionamos control R. Determinamos el valor de K, el valor mínimo máximo. Obtenemos por medio del ftable las frecuencias marginales para obtener de esta manera los valores en los cuales está definido el gráfico de doble entrada X2 y X3. Graficamos con un plot la frecuencia de doble entrada. En este caso vendría siendo el valor del IVA y del amperaje. Finalizamos de esta manera el desarrollo del uso del programa R por medio del comando, de los diferentes programas o funciones que consta este programa, así también los valores ingresados por medio del comando que define el desarrollo de estadística para valores cualitativos y cuantitativos, ya sea discreto o continuo.